Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a esta primera lección del curso Análisis del Entorno, en la cual estaremos abordando algunas herramientas con las cuales inicia este curso. Entre ellas están el análisis de las 5 fuerzas de Porter, el análisis PEST y el análisis de diamante. Estas son las herramientas que Michael Porter contribuye o con las que aporta para realizar un análisis de las empresas que están en el mercado. ¿Quién es Michael Porter? Michael Porter es un profesor de Harvard que junto con Peter Drucker, Phil Kotler, Prahalad, Misberg son contribuyentes permanentes a la literatura que habla sobre este tema de la visión prospectiva, de la visión de futuro, de la visión estratégica de las organizaciones. Michael Porter concentra su discurso en un concepto que se denomina la ventaja competitiva. Él habla de la ventaja competitiva, que es la que permite que una empresa logre desarrollar estrategias que la lleven a ser exitosa y sustentable, sostenible. Esa ventaja competitiva, al estructurarla, identificarla, se convierte en la estrategia competitiva que nos permite ir más allá. Entonces, ¿es un hombre que todavía está vivo o es un hombre que tiene una hoja de vida bastante nutrida y que nos ha dado muchos libros con los cuales se sustentan estas herramientas? Entonces, vamos a hablar inicialmente del análisis PEST, el análisis político, económico, social y tecnológico. ¿Qué dice Michael Porter? Cuando estamos analizando un proyecto nuevo en una organización o una organización nueva, estamos analizando el proyecto como tal de organizar un nuevo emprendimiento, necesitamos verificar al respecto de ese nuevo emprendimiento en los sectores en los cuales esas empresas se van a mover o ese emprendimiento se va a mover, qué aspectos políticos afectan a mi organización, qué aspectos económicos pueden impactarla positiva o negativamente, qué aspectos sociales y tecnológicos la pueden impactar. Entonces, este es un primer análisis, ya profundizaremos un poco más sobre él y nos da luces sobre lo que es un entorno de cercanía a la organización, un entorno de aspectos gruesos, digámoslo así, de aspectos generales que rodean y condicionan el éxito de un proyecto empresarial. Siguiente herramienta que miraremos, no están ordenadas de manera, él no propone que sean jerárquicas o que la una sea primero que la otra. De todas maneras, cuando se analiza una organización, ya cada uno decide cómo estructurarlas. Está el análisis de diamante o el diamante competitivo. Este diamante competitivo se configura de 4 aspectos y 2 adicionales que definen parte de ese contexto. Los 4 factores o los 4 aspectos relevantes, las aristas relevantes de ese diamante son los factores de producción, la parte económica, cómo están constituidos los factores de producción, tierra, riqueza, mano de obra, cómo está esos factores de producción disponibles o dispuestos para favorecer o frenar el desarrollo de una iniciativa. Las condiciones de la demanda, el consumo, la demanda interna, cuáles son las condiciones de esa demanda. Hay una demanda fuerte, hay unos clientes que están organizados, estructurados, o la demanda es una demanda naciente. Cuáles son los mecanismos y las proyecciones con los cuales se sostiene esa demanda. Industrias relacionadas, cuáles industrias diferentes a la que yo voy a iniciar, a la empresa que voy a iniciar o al proyecto intraempresarial en el que voy a iniciar, está relacionado con la mía. No es la misma, son industrias relacionadas. Por ejemplo, en el caso de Ruta N, desarrollo de software.
Entonces allí hay unas industrias relacionadas que son el desarrollo de hardware, no son el desarrollo de software como tal, es el desarrollo de equipos, maquinaria para hacer estos videojuegos, para hacer contenidos, y tienen incidencia sobre la empresa, sobre la iniciativa en la cual yo estoy trabajando. Estrategia, estructura y rivalidad. O sea, luego de analizar estas condiciones al interior del sector, hay otras empresas y se establecen unas condiciones de estrategia para ingresar al mercado, una estructura específica, hay unas condiciones, las empresas se parecen entre sí cuando están en un mismo sector, tienen unas características de estructura similares y se generan unas tensiones y una rivalidad, en algunas ocasiones alta, en otras no muy alta. Por el contrario, esa rivalidad puede convertirse en algunos sectores en cooperación. Aquí en Medellín hemos visto algunos sectores como el metal mecánico que luego de sufrir pues unos cambios de condiciones de la década del 80 al 90 e inicios del nuevo siglo, ha cambiado una rivalidad y una competencia por una cooperación, intercambiando equipos, intercambiando técnicas, socializando. Anteriormente era un sector bastante competitivo, bastante rivalizado. Hoy en día uno de los mayores consumidores de este sector es el metro y ha hecho que se tengan que asociar y que los competidores utilicen estrategias de mejoramiento productivo que dependen no de una rivalidad feroz, sino dependen de una cooperación permanente para entrenamientos y para intercambio y uso de maquinarias. Adicionalmente a esos 4 factores anteriores están las decisiones gubernamentales y las oportunidades o aspectos del azar, factores casuales. Estos dos elementos, estas dos aristas se dibujan en los dos extremos de la punta del diamante como aspectos determinantes. Hay decisiones de gobierno que pueden dinamizar ciertos sectores, favorecer el desarrollo, el mercado en ciertos aspectos, como hay decisiones gubernamentales que los pueden entorpecer. Esto se ve a diario cuando hay cambios de gobierno, no solamente de presidentes, sino de alcaldes y gobernadores, porque en los planes de desarrollo ellos eligen aspectos de la política económica y social y con base en esa elección le hacen fuerza a uno u otro aspecto. Hay muchos elementos en política pública que permiten que quien vaya a ser elegido como gobernante pueda tener opciones de elección. Y en esa medida algunos alcaldes aquí han decidido apoyar mucho el sector de las bicicletas, las ciclorrutas, la movilidad mediante ese tipo de mecanismos. Hay otros alcaldes que de pronto no han hecho ese énfasis porque los recursos los dedican a otro elemento como seguridad, a otro elemento como en la gama hay varios aspectos, salud, hay otros que pueden orientar todos sus recursos hacia educación, y eso haciendo que cambien las decisiones gubernamentales, por lo tanto cambian las decisiones de favorabilidad o de bloqueo para algunas organizaciones. Igualmente los aspectos casuales, tenemos allí asuntos del azar como los asuntos de orden público, aspectos que tienen que ver con desastres naturales, que para algunos se convierten en una odisea terrible, pero para otros significan oportunidades de desarrollo en el mediano y largo plazo. Entonces allí también hay condiciones y el orden público, por ejemplo, digamos en nuestra situación hoy en día con Venezuela,
lo que podría ser un desastre, una guerra civil en un país hermano, puede convertirse en el mediano plazo para algunas empresas en oportunidades para desarrollar mercados, ¿cierto? Es algo triste hablarlo como tan cercano, pero es una realidad dentro de las organizaciones, dentro del contexto de las organizaciones. Son condiciones que describen unas situaciones de oportunidad para algunos y de no satisfacción para otros. Por último, tenemos aquí la herramienta análisis de las 5 fuerzas o el modelo de las 5 fuerzas. ¿Qué es ese modelo de las 5 fuerzas? Es un análisis que se hace de las características de un mercado. Aquí estábamos hablando en el análisis PES de los aspectos generales, de los aspectos tecnológicos, políticos, económicos y sociales que pueden incidir. Aquí ya nos centramos en el modelo de diamante a algunos factores y algunas condiciones de el contexto que permiten determinar la competitividad del sector, qué tan competitivo es el sector y qué tan competitivo tengo que ser yo como nuevo empresario o como director de proyecto para enfrentar estos aspectos, los factores de producción, las condiciones de la demanda, las industrias relacionadas, apoyarme en ellas o repeler su intervención, estrategia, estructura y rivalidad de un mercado, que es un elemento fundamental, y las decisiones gubernamentales y oportunidades que puedan aparecer. Pero entonces tenemos aquí un análisis ya un poco más detallado que se llama el análisis de las 5 fuerzas, que habla de verificar como primera fuerza el poder de negociación de los compradores o clientes. ¿Tienen poder o no mis compradores o clientes para determinar preferencia por mí o por otro oferente de mi servicio o producto? ¿Tienen organización, están estructurados o son compradores casuales que no están movilizados por algún tipo de sindicato, por algún tipo de asociación? Entonces este es un aspecto interesante que, de acuerdo a la organización en la que estemos y de acuerdo al momento también en el que estemos, puede tener fuerza, puede tener incidencia para tomar una decisión, como puede ser otro elemento que no tenga mayor incidencia. Poder de negociación de los proveedores y vendedores. ¿Qué sucede acá? Aquí hay organizaciones también o proyectos que dependen de un solo proveedor. En ocasiones podemos ver, por ejemplo, el que tenga que ver con betunes, con naftas, sabe que depende del sector petrolero, solamente hay un proveedor, hay unos precios regulados. El que haga baterías para vehículos sabe que depende de los precios internacionales del plomo, etcétera, etcétera. Cuando uno identifica su negocio, puede determinar aquí si mis proveedores tienen un alto poder de negociación y pueden en algún caso afectarme, o tengo que hacer unas relaciones muy fuertes con ellos para poder garantizar el éxito de mi negocio. Otra fuerza es la amenaza de nuevos competidores entrantes. Aquí en esta fuerza tenemos las condiciones que determinan una barrera de entrada para los competidores. ¿A qué me refiero con una barrera de entrada? Hay negocios en los cuales usted no puede pensar en ingresar si no tiene un alto capital. Hay negocios que requieren tecnologías muy desarrolladas, otro asunto. O hay negocios que requieren una fidelidad previa con los clientes, donde eso genera una amenaza o una limitación para los nuevos proveedores y disminuye esta fuerza de amenaza de nuevos competidores. Hay sectores donde no, hay sectores como las tiendas, donde los nuevos competidores pueden entrar con un capital competitivo. Miren ahora el caso de Justo y Bueno, de Uno, etcétera, Surtimax. Son sectores donde los competidores pueden entrar sin mayor problema, pero de todas maneras opacaron a la tienda de barrio. Entonces allí la amenaza de nuevos competidores sí se logró dar a partir de
unas bajas limitaciones y baja regulación, pueden entrar competidores a ese nuevo mercado y pueden afectar mis iniciativas, como puede ser también positivo si mi negocio es otro, ¿cierto? Amenaza de productos sustitutos. Hay productos donde esta fuerza es demasiado importante y hay que analizarla con mucho detalle, donde en muchas ocasiones obviamos qué productos son nuestros competidores. Uno de ellos fue, por ejemplo, vamos a poner un caso, la arepa en Medellín. Aquí hasta la década del 80-90 la arepa reinaba, pues no era posible pensar que el pan llegaría a ser un competidor de la arepa en el desayuno de los antioqueños, de los medellinenses sobre todo. Pero con el tiempo pudimos ver como el ingreso de los panaderos y hoy en día el 75% de las personas desayunan con arepa, lo que antes era un 98%, o sea, era mínima las personas que no desayunaban con arepa, pero ya en este momento ha bajado y el modelo de competencia ha tenido durante los últimos 20 años también unas fluctuaciones, un incremento significativo de los panaderos en un contexto de ciudad donde no lo había. No obstante, hay una barrera de proveedores y es que el precio de la harina para Medellín es casi que 45% mayor que en Bogotá, debido a que son limitados los proveedores. Entonces hay un poder de negociación de los proveedores que genera una limitación a la amenaza del producto sustituto. No obstante, el producto sustituto está allí. Bueno, y la rivalidad entre los competidores, ¿esto a qué se refiere? Se refiere a la forma en que compiten los integrantes de ese mercado. Vamos a pensar en un caso como en el de las grandes superficies, donde está Jumbo, El Éxito, a ver qué otro supermercado grande tenemos allí, Home Center, Macro. Entonces, en este momento uno detecta que no hay una rivalidad, no hay una tensión muy fuerte, pero hace 15 años cuando era no era Jumbo, sino era Cencos, no tampoco era Carrefour. Cuando era Carrefour, la situación de competitividad era otra, la rivalidad entre los competidores era fuerte, sacaban listados de productos que eran más baratos en un almacén que otro, lo hacían publicidad con ese tipo de listas y esto hacía que se sintiese una gran tensión de rivalidad entre los competidores de ese mercado. Vamos a mirar cualquier otro mercado, el mercado de repuestos en La Valladera o en Barrio Triste. Hay allí también un perifoneo y hay un llamado a hacer tensa la rivalidad entre los competidores y se van, en lugar de competir por servicio o por calidad, se van a competir por precio. Entonces, estas rivalidades generan ciertas tensiones en los mercados que definen una fuerza que, juntando estas 4 fuerzas, determinamos nosotros la condición o la calidad de esta rivalidad, y esta calidad de o el tipo de rivalidad es la que va a definir acá en este aspecto, en esta arista del diamante, la rivalidad, uno de los 3 términos que hay acá dentro de esta arista. Perfecto, entonces terminamos la lección en este momento. Hemos visto las 3 herramientas de Michael Porter, que son de las más comunes para análisis del entorno.